juicio. ¿Ah? Lo primero es que vamos a celebrar. ¿Qué vamos a celebrar? La salvación de Dios en nuestras vidas. ¿Y por qué podemos obtener salvación en esta hora? ¿Por qué podemos ser salvos en esta hora? ¿Qué es lo único que nos puede dar salvación a nosotros? La sangre de Jesús que fue derramada en la cruz del Calvario, ¿verdad que sí? Por eso en esta hora tenemos redención de nuestros pecados. Por eso podemos acercarnos al trono de la gracia, porque el Señor Jesucristo entregó su vida por ti y por mí y nos ofrece esa salvación. ¿Qué nos puede dar perdón? Solamente la sangre de Jesús. Amén. Si así lo crees, une tu voz con nosotros en esta hora y cántalo y adora al Señor y celebra que en esta hora eres salvo por la gracia y la sangre de Jesús. En tu corazón, declara en esta hora: fue primero en la cruz donde yo vi la luz y mi carga de pecado dejé. Fue allí por fin yo vi a Jesús y siempre con él feliz seré. Estimados amigos y estimados hermanos del 102.7 FM y 96.5, les damos la cordial bienvenida aquí directamente desde la Iglesia Adventista de Spring Branch. Pues estamos muy contentos ya que en todo este año pues el equipo de Conexión Juvenil TV va a ser su primera transmisión, ¿verdad? Como usualmente lo hacemos año con año, de algunas actividades que se llevan a cabo acá en el extranjero, especialmente en el área de Houston. Pues queremos saludarlos a todos nuestros queridos amigos y hermanos que nos sintonizan día con día, su emisora amiga, su emisora que presenta a Jesús. Pues hoy les queremos contar que estamos localizados en la Iglesia Adventista de Spring Branch en Houston, Texas. Pues tenemos esta semana de campaña que se está llevando a cabo en esta semana. Así que de esta manera pues reciban un cordial saludo a todos nuestros queridos radioescuchas que nos sintonizan desde la ciudad prócer de Totonicapán. De igual manera, todos nuestros amigos que nos sintonizan en Quetzaltenango, San Juan Ostuncalco,
en Huehuetenango, donde se sintoniza el 96.5. De igual manera, saludamos a todos nuestros queridos amigos que se encuentran en el Quiché, en todos esos bellos lugares de Joyabaj y el centro de Quiché y todos los diferentes lugares donde llega la señal del 102.5 FM y 102.7, perdón, y 96.5. Así que sin más preámbulos, vamos a llevar a cabo esta transmisión en esta noche. Como lo mencionaba Manuel hace algún momento, si usted quiere darle seguimiento a través de Facebook, pues nos va a localizar como Conexión Juvenil TV o de igual manera como la página de la radio como Orión Estéreo Guatemala. Así que en estos momentos vamos a dejar nuestra señal desde el santuario donde se está llevando a cabo y se llevará a cabo esta semana de campaña, en esta semana a través del orador invitado en esta ocasión, que es el doctor Raúl Valdemar Benítez. Así que vamos a transferir nuestra señal hasta en el santuario en este momento y vamos a dejarlos con el audio real y la señal a través de su estación amiga. La palabra de Dios esta noche. Sean todos bienvenidos. Una vez más, seamos todos bienvenidos, hermanos. Quiero leer en la palabra de Dios. En Salmo 134 dice lo siguiente: mirad, bendecid a Jehová, vosotros todos los siervos de Jehová, los que en la casa de Jehová estáis por las noches, alzad vuestras manos al santuario y bendecid a Jehová. Desde Sión te bendiga Jehová, el cual ha hecho los cielos y la tierra. En esta ocasión quiero invitarles a que por favor nos pongamos de pie y vamos a tener una oración muy especial. Esta noche vamos a orar por todas las familias aquí representadas, tanto de la iglesia como nuestros amigos y amigas en esta tarde. Oremos. Padre querido, una vez más, Señor, venimos ante el trono de su santa gracia, con el único propósito, la única intención, Padre Santo, para rogarle y suplicarle nuevamente, Señor, de su Santo Espíritu, reposando en cada alma aquí presente. Pero de manera muy especial, Señor, por cada familia aquí representada, por cada padre, por cada madre, por cada hijo, por cada hija, por cada nieto, por cada nieta, Padre Santo. Que su gracia sea sobre cada uno de los aquí presentes. También extendemos nuestros ruegos, súplicas y oraciones por aquellos amigos y amigas que en cualquier lugar del mundo están escuchando esta programación a través de la radio, por medio de las redes sociales de Conexión Juvenil TV. Oh Padre Santo, rogamos una vez más que su gracia sea sobre cada persona, cada oyente alrededor de esta tierra. Oh Padre Santo, nos ponemos en sus manos. Reciba nuestra oración y por favor, Padre Santo, denos de su Espíritu una vez más. Unja a su siervo con el poder de lo alto, Señor, al exponer su palabra en esta hora. Lo rogamos todo en el nombre santo y poderoso de Jesús. Amén. Amén. En estos momentos vamos a pedir a los niños que pueden pasar a la cafetería. Ahí está un grupo de hermanas que lo están esperando para su programación también. Así que damos este momento para que los niños puedan pasar a la cafetería. Buenas noches. No cabe duda que la mayor necesidad del ser humano es la presencia de nuestro Señor Jesucristo en nuestras vidas. Y este canto
habla precisamente de esa necesidad que tenemos de nuestro Señor Jesús. Te necesito, Dios lleno de amor. No hay nadie como tú que me dé paz. Te necesito, Cristo. Cada día, Cristo, hoy vengo a tu presencia, hoy vengo a ti. Te necesito muy cerca de mí. La tentación se va si estás aquí. Te necesito, Cristo, cada día, Cristo. Hoy vengo a tu presencia, hoy vengo a ti. Te necesito hoy, en gozo en el dolor. Ven pronto hasta aquí, pues nada soy. Te necesito, Cristo, cada día, Cristo. Hoy vengo a tu presencia, hoy vengo a ti. Te necesito hoy, mi Cristo, cada día, Cristo. Hoy vengo a tu presencia y hoy vengo a ti. Voy a quitar esto de aquí para, es más fácil. Muy bien, gracias, muy amable. Vamos a ponerlo de este lado. Gracias a Dios que podemos estar aquí y continuar con nuestras reuniones. El día de ayer les dije que iba a haber un tiempo de preguntas referente al tema anterior. ¿Hay alguna pregunta en este momento sobre el tema que dimos anoche? ¿No hay ninguna pregunta de este lado? ¿De este lado? Muy bien. Anoche hablamos acerca de la verdadera identidad humana y dijimos que la conclusión era básicamente que el cristianismo es la humanización de la humanidad. Somos más humanos cuando somos cristianos. En otras palabras, cuando nos convertimos a Jesús, emprendemos nosotros el viaje hacia la verdadera humanidad. Cuando nosotros no hemos venido a Jesús, no nos hemos alejado mucho del sexto día. Recuerden ustedes que en el sexto día
Dios creó al hombre juntamente con otros mamíferos, ¿sí o no? Guarde esto lo que estoy diciendo. Cuando alguien no ha venido a Dios, cuando un pecador no ha venido a Cristo, no es completamente humano. Y yo lo pongo de esta manera, que lo repasaré más tarde en la semana. No ha pasado todavía del sexto día. Muy bien. Más tarde trabajaremos ese concepto. Bien, no hay ninguna pregunta. Yo hablaré esta noche acerca... Ah, sí, dígame. Espíritus. La argumentación mía estaba basada en Jesucristo, porque Jesús, como aprenderemos esta noche o repasaremos esta noche, es el segundo Adán. Y Jesús tenía un diálogo con los demonios. Los demonios le clamaban a Jesús y él podía decir al demonio y sabía que el demonio estaba allí. Estaba viendo Jesús una dimensión que nosotros no la miramos. Obviamente que no tengo una evidencia, pues nadie la tiene, ¿verdad?, con el asunto de Adán. Pero sí, yo creo que Adán tenía las posibilidades de mirar esos otros seres creados que nosotros no los vemos. Que la gente trata de tomarlos, dicen ellos, con cámaras. Pero nosotros no podemos ver eso. Pero Adán tenía esa posibilidad. Pues lo que perdió Adán fue muchísimo. Es difícil que nosotros podamos calcularlo. Y yo tomando, como dije anoche, y recuerden, ustedes me escucharán esta semana, la lente de la enseñanza cristiana y de la experiencia de Cristo, miro hacia atrás al Antiguo Testamento para tratar de entender el Antiguo Testamento. Hasta aquí nosotros miramos el relato del Antiguo Testamento para entender el Nuevo Testamento, pero yo creo que no somos judíos, somos cristianos. Por lo tanto, hemos de ver la enseñanza de Cristo y su experiencia para entender el Antiguo Testamento. Esa es mi posición. Así de que, como repito, no tengo una evidencia objetiva, un texto que diga, mira, sí, Adán miraba los espíritus, sino que lo deduzco de la experiencia de Jesucristo y cómo nosotros tenemos la recolección de datos de sus milagros a través de los evangelios. Esa es la razón. ¿Cuál es su nombre, hermano? El hermano Alanis, Roberto. Hermano, otra pregunta y se termina el tiempo rápido. Por supuesto. Nosotros leemos 1 de Corintios capítulo 13 muchas veces y siempre le llamamos el capítulo del amor. Lamentablemente pasamos desapercibido el argumento fundamental del apóstol San Pablo en ese capítulo. Y el argumento principal del apóstol San Pablo en ese capítulo es la madurez del ser humano. Él dice justamente, allí por el verso 11 y 12, que ahora nosotros vemos en parte, pero que un día miraremos como somos vistos. Él está yendo hacia atrás de alguna manera para pensar que el hombre cuando fue creado completo. Y el hombre completo podía percibir cómo es visto. Nosotros no podemos percibir cómo nos perciben. Mire qué terrible es esto. Y él se refiere sobre todo a cómo Dios lo mira. Quiere decir de que a Pablo está hablando de que Adán, en otras palabras, y todos los seres que fueran completos sin haber perdido esa conexión con Dios, porque perder la conexión con Dios nos hace incompletos, entonces tiene la habilidad de percibirse, voy a usar la palabra, de percibirse tal como es. Quiere decir que nosotros no nos percibimos ni nosotros mismos tal cual somos, menos percibimos a otros tal cual son. ¿Qué le parece? Pero llegará un día en que sí. Así de que, usando el término que usted usó, hermano, la percepción. Así de que sí se perdió mucho naturalmente. No podríamos comparar nosotros al hombre pecador, al hombre sin pecado. Es más, por eso es que
en el libro Primera de Corintios, capítulo número 15, nos habla de una transformación total para poder heredar el reino de los cielos, porque esto corruptible no puede heredarlo. Quiere decir que en esa transformación tiene que haber una experiencia extraordinaria para volver justamente a ese estado. Muy bien, bueno, el tiempo se acabó. Ahora voy a la reflexión de esta noche. Yo dije que esta noche hablaría de 4 virtudes cardinales o fundamentales. No quiere decir que solo sean ellas, pero 4 virtudes fundamentales. Estas son el coraje o el valor, la sabiduría, la temperancia y la justicia. Voy a repetirlas. El coraje o el valor, la sabiduría, la temperancia y la justicia. ¿Quién quiere decirlas? ¿Las recuerda? ¿Cuáles son las 4 virtudes cardinales? Dígales a su vecino. Correcto. Bien, el coraje o valor, esto en verdad ha tenido una evolución, el entendimiento de esta virtud. En primer lugar, cuando nosotros vemos la época de los griegos, los espartanos, o los aristócratas griegos, o en la Edad Media los caballeros, se habla de la nobleza y el caballero era el guerrero que defendía a la gente, pero estas gentes eran realmente ricos. Eran los que podían pelear y se armaban de una coraza especial y peleaban. Y no tenían temor de nadie. Y se decía que eran las personas de valor, de coraje. Últimamente nosotros vemos de que ya no es así. Usted dependerá de que el padre defienda a la familia. En España en mucho tiempo cada hombre defendía el honor, ¿no es cierto? La cultura del honor. En eso está basada la famosa obra que escribiera García Lorca, que se llama Bodas de Sangre, Federico García Lorca. El honor, defender el honor. Así que el coraje o el valor del individuo se miraba en términos de la disposición del individuo de dar su vida para defender a otros. Así se vio. Pero no solamente eso. El coraje, por ejemplo, para los estoicos era diferente. El coraje o el valor era la disposición del individuo a terminar su vida una vez que entendiera que su vida fue completamente útil y productiva. En otras palabras, yo he vivido felizmente. He vivido una vida productiva, útil. Ahora he hecho lo que tenía que hacer en esta tierra y no me importa, puedo cometer suicidio. Es diferente al suicidio que vemos ahora. La gente deprimida que comete suicidio porque se siente completamente arruinado, que no ha hecho nada y que no sirve para nada. Mire qué interesante. Podríamos tener 2 tipos de suicidio. El suicidio del coraje, entendido en aquellos términos, y el suicidio de la desesperación, la depresión, la desilusión, entendido en este otro contexto. Entonces, el valor sería, o el coraje, para algunos, la disposición a entregarse completamente por otros. Otros, para terminar inclusive su vida, porque entendían que habían completado todo. Pero alguien dirá, ¿pero qué sería el valor ahora? ¿Qué sería en sí el valor? Para algunos todavía sigue siendo eso, ¿no es cierto? Pero para la persona que une esta virtud del valor con las demás virtudes, el valor sería vivir a plenitud. Y siempre querer vivir para servir. No importa pase lo que pase. Como dijera un libertador de los esclavos en alguno de los países latinoamericanos, cuando él llegó a la asamblea para clamar por ellos, vengo arrastrándome. Y si agonizando estuviera, agonizante viniera para abogar por la humanidad desvalida. En otras palabras, el valor allí está en el esfuerzo continuo para seguir viviendo hasta el último momento para servir. Como cuando un insecto está allí luchando por la vida, porque, ni modo, quiere sobrevivir, pero nosotros, ¿por qué sobrevivimos? Tenemos un propósito especial. Bien, hay muchas cosas que se pueden decir de esto, pero lo dejo aquí. Voy con la otra virtud, la virtud de la sabiduría. La sabiduría se confunde muchas veces con la inteligencia
o con otras habilidades. La inteligencia, pues, se sigue discutiendo mucho qué es la inteligencia, ¿no es cierto? Algunos hasta confunden la inteligencia con la capacidad de memorizar. Y sabemos nosotros que la memorización es una cosa y la inteligencia es otra cosa. Para funciones de sabiduría, déjeme comparar la inteligencia con la sabiduría. La inteligencia es la capacidad que tiene el individuo para modificar el mundo que le rodea y el mundo interno que vive. Yo lo definiría así, resumiendo las diferentes teorías sobre el concepto de inteligencia. La capacidad del individuo para modificar o ajustar su entorno y también su interno, sus asuntos internos. Sería inteligencia. Pero sabiduría no es esa capacidad de modificar. Sabiduría no es, va más allá que eso. Porque yo pudiera modificar mi entorno para mi interés egoísta, ¿no es cierto? Y lo puedo modificar. Si usted va a las prisiones, encuentra en las prisiones personas sumamente brillantes que usaron sus capacidades para dañar a otros. ¿Sí o no? El mismo Alfred Nobel, el que descubrió la dinamita. Después se da cuenta que lo que ha descubierto es bastante complicado. Así es que deja su fortuna para que se siga distribuyendo entre aquellos individuos que descubran algo que sea útil para la humanidad. De ahí tenemos nosotros el famoso premio Nobel o Nobel para diferentes ramos. Así de que la sabiduría va más allá de esa capacidad. La sabiduría es no solamente la disponibilidad, pero es la determinación de aplicar aquel conocimiento que se entiende que va hacia el bien. Con la inteligencia yo adquiero información, con la sabiduría yo la aplico en la dirección correcta. Voy a repetir. Con la inteligencia yo puedo aplicar la información de acuerdo a mi interés. Pero con la sabiduría aplico la información de acuerdo con la conveniencia y necesidad de la humanidad, no solamente mío. Es diferente. La sabiduría tiene más relación con la ejecución de la información que tenemos, el desplazamiento de nuestras facultades para beneficio de la humanidad. La sabiduría tiende a ser una entrega, una abnegación en beneficio de la universalidad. Cuando las demás capacidades del ser humano tienden a servirle a sí mismo, en la sabiduría nosotros entendemos que nosotros somos más cuando nos entregamos por otros. La virtud de la temperancia es la aplicación del uso moderado de las cosas buenas y evitar las cosas malas, ¿no? Porque uno puede decir, las cosas buenas yo las voy a usar. Sí, pero si no hace un uso adecuado, está en problemas. Eso es lo que tenemos nosotros. La temperancia se usa casi siempre para asuntos alimenticios, pero no es así. La virtud de la temperancia debe usarse en los gobiernos para la administración de las finanzas, en el tiempo y en otros recursos que tenemos, todos los recursos. ¿Cómo los usamos? A veces hay recursos buenos, pero los usamos desmedidamente en cuestiones que no son tan buenas. Entonces la temperancia es el uso moderado de las cosas buenas y también evitar aquello que es considerado malo. Digo, es considerado malo porque hay muchas cosas que son malas para uno, pero son buenas para otros. Así que usted aplicará la temperancia en un término relativo. No se podrá aplicarlo en término absoluto para todos. No sé si me explico en este asunto. No puede aplicarlo en término absoluto para todos, sino en término relativo. Lo que es temperancia para uno, niveles de temperancia, es diferente de niveles de temperancia para otros. Son diferentes por el concepto que hay de malo, ¿no es cierto? Por ejemplo, mire esto, el descanso y el sueño. El uso moderado de esa energía que usted tiene
¿Cuánto tiempo va a dormir? Algunos creen, yo me conformo con dormir 6 horas. Otros dicen, yo necesito 7 u 8 horas. Bueno, el que cree que necesita 8 horas, mira al que necesita 6 horas que está haciendo algo malo. Y el que necesita 6 horas, mira en el otro un perezoso que se quedó dormido. ¿Qué le parece? Entonces entramos ya aquí a manejar el concepto de temperancia o la virtud de una manera incorrecta porque queremos hacerla absoluta y no es absoluta, sino que llega a ser relativo de acuerdo a cada individuo en este aspecto. Bien, y por último, el término de justicia. La justicia, siempre nosotros lo vemos como darle a cada quien lo que se merece, pero es aquí donde está el problema. Cuando partimos nosotros de justicia en términos meritorios, estamos en dificultades. Es por eso que hay una persona que cree que se merece más y más y más. Las escuelas, por ejemplo. En las escuelas creen que el niño que recibió una calificación más alta debe recibir más, cuando debe ser lo contrario. Esos niños ni maestros necesitan. Los que necesitan son los que van más bajos. Pero los que van más bajos son los que menos oportunidades le dan. Porque ese niño está atrasado, hay que darle oportunidad a otro. Es más, hasta en las escuelas aquí de nuestros países tenemos nosotros lo que se llama Gifted and Talented Program, que son esos programas para dotados. Y eso se les dan más y más. Como decían en Nicaragua, el que tiene más saliva, traga más pinol. Y así es, el que es más hábil, pues entonces se le da más. La justicia no puede funcionar en términos de méritos. La justicia, como una virtud profunda que sirve para la elevación de la humanidad, debiera de usarse en términos de necesidad. En este caso, se le daría más al que más necesita. Y allí había que estudiar lo que es la necesidad, lo que es mérito y lo que es deseo. Porque muchas veces cuando deseamos algo, creamos una necesidad que no existía. Y allí ya no sería una necesidad real. La virtud de justicia estaría en contra de ese elemento. ¿Cómo es esto?, dirá usted. Por ejemplo, si yo no necesito una casa de 3,000 pies cuadrados, pero como mi vecino, mi amigo, tiene una casa de 3,000 pies cuadrados, entonces yo, en primer lugar, me meto a una deuda con una casa así. La cuota para pagar la casa es más alta. Los impuestos para pagar la casa de 3,000 pies cuadrados es más alto. Y también la energía eléctrica que tengo que pagar por esa casa es más alto. Todo es más alto. ¿Se da cuenta? Yo deseé una casa, pero ahora ese deseo me ha creado una necesidad. Hay que tener cuidado. No hemos nosotros de crear necesidades, aunque la justicia sea una distribución de acuerdo a necesidades y no de acuerdo a méritos. Pero habría que reestudiar cuándo es que nosotros creamos necesidades y no tenemos necesidades reales. Muy bien, esto es un momento de reflexión y lo que quiero es invitarles a ustedes a reflexionar en esas virtudes. Las virtudes del valor o el coraje, la virtud de la sabiduría, la virtud de temperancia y la inteligencia la mencioné nada más de paso ahí porque es una capacidad. La virtud justamente de la justicia. Bien, vamos a cantar el canto tema de esta noche. Pastor Enoch, ¿dónde está el pianista? Oh, nos quedamos sin pianista esta noche. Vamos a cantarlo sin piano. Padre Dios, estoy pensando en ti. Podemos cantarlo sin piano, no importa. Muy bien. Ustedes han estado sentados un rato. ¿Quieren ponerse de pie para cantarlo conmigo? Muy bien. Y aquí tenemos a Pablo que me va a ayudar también ahí, que tiene una linda voz. Muy bien. No apareció el pianista, ¿verdad? Muy bien. Padre Dios, estoy pensando en ti, ya no soy el mismo de ayer, pero sé, me reconocerás. Padre Dios, hoy me acordé de ti. Buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Veo hoy lo que antes no entendí.
no estaré más lejos del hogar. Padre Dios, estoy volviendo a ti. Siento que tú me recibirás. Creo que aún me perdonarás. Padre Dios, mi senda va hacia ti. Buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Veo hoy lo que antes no entendí. No estaré más lejos del hogar. Esta última estrofa de ustedes. Padre Dios, mis bienes, mira, ven como un siervo más. Lleno estoy de indignidad y mal. Padre Dios, viniendo a mí. Buen Señor, porque sé que tú estarás allí. Veo hoy, no estaré más lejos del hogar. ¿Nota esa última línea? No estaré más lejos del hogar. Tomen asiento, por favor. El tema de esta noche se llama las únicas dos religiones en el mundo. Algunas veces nosotros, cuando tenemos problemas, se acrecienta la dificultad debido a que tenemos nosotros dificultades también por entender o identificar el problema. Otras veces porque subestimamos la naturaleza del problema. Y en muchos casos porque el problema es tan complejo que la manera en que lo abordamos se torna demasiado simple para la complejidad de ese problema. Tal es el problema del pecado. El pecado entendido como una separación de Dios y del prójimo se constituye en un problema radical, profundo, esencial en el ser humano. Tan profundo que, tal como explicara anoche en cuanto a la identidad humana, le ha quitado la identidad propia al ser humano. Es un estado de alejamiento de Dios y del otro ser, que hace que el ser humano, que un día fue completo cuando Dios lo creó, sea incompleto. Es un problema serio. Desde los tiempos remotos, desde que el hombre se aleja de Dios, entonces se desarrolla lo que se llama religión. La palabra religión es una palabra que aún no se sabe exactamente su definición. Algunos creen que la palabra religión viene del término legere, que se le une un prefijo re y significaría repetición de legere, relegere. Y legere es la recitación de algo, de donde también viene la palabra leer, del término latín legere. En este caso, la religión es la repetición o los rezos o la recitación continua de ritos, sería religión. Pero también hay otras teorías en cuanto a la definición de religión. Y la otra es que no viene de legere, sino que viene de ligare, religare. Ligare es conectar, religare sería reconectar. En este aspecto, religión sería reconectar algo que ha sido roto, que ha sido separado. Quiere decir que el ser humano, a través del tiempo, ha estado tratando de reconectar con el ser superior. Ha tratado de reconectar con su creador, con el que controla y sostiene el universo. Y siempre se ha sentido incompleto. Y por eso ha estado buscando. Ahora,
Pero ¿cómo es esto de la religión? Siempre nosotros hemos creído que es que el hombre busca. Y antes de entrar en estos detalles de búsqueda, me gustaría decirle acerca de los 3 tipos de condiciones que hay en las que el individuo desarrolla su aspecto religioso. Existe la condición animista. Nuestros ancestros aquí en las diferentes partes del mundo, aún en América, en Latinoamérica, ellos miraban un trueno y miraban la lluvia y miraban los fenómenos naturales, comenzaban a adorarlos, porque eran religiones animistas. Aquello que tenía energía les parecía que realmente debía adorarse porque tenía un poder sobre ellos. Inclusive adoraban a las bestias que fueran tan difíciles de manejar y temibles como el jaguar. El animista también mira el elemento que tiene vida y comienza a adorarlo, a decir que Dios está allí. O algunos elementos inertes como el sol, pero que están asociados con la energía y luego asociados con lo que ellos recibían de vida, como es los cultivos, la vigorización de la tierra o la energización de la tierra, y comienzan a adorar al sol. Esa es la religión animista y parece que está en todos los pueblos en el mundo, por donde quiera que uno vaya. Y se escarban, los arqueólogos encuentran que existe estos vestigios de religión animista. Y saben ustedes que todavía hay religión animista. En este país hay personas que usan cuestiones como la magia. Aquí en Houston yo he ido conduciendo el vehículo y me he dado cuenta que hay centros donde la gente va paga. Y cuando usted mire ese local, no se lo dan gratis a los que están trabajando allí. Lo que quiere decir es que sí consiguen dinero y que hay gente que lo frecuenta. Porque aún en este siglo XXI hay gente que es religiosa animistamente. Practica la religión animista. Es más, aún dentro de las iglesias cristianas hay personas animistas, supersticiosos. Es por eso que hay predicadores que han hecho presa de la gente porque ven el predicador como que si fuera un dios. ¿Sí o no? Eso es la religión animista, que el líder lo convierten en un dios. ¿No es terrible esto? Así de que eso que ha habido a través de las generaciones, en el inicio de las culturas, todavía existe la religión animista. Existe lo que se llama la religión artística. La religión artística es aquella en la que se embellece a los dioses que se crean para darles facultades especiales. Por ejemplo, los griegos y los romanos tenían esa religión artística, ¿no es cierto? La diosa Afrodita, la diosa de la belleza. La diosa Atenea, la diosa de la inteligencia. El dios Apolo, el dios del arte. Y es más, todavía los cantores y poetas cuando escriben o cantan mencionan a esos dioses como símbolo del estro de la inspiración que les hace producir tan lindas obras de arte. ¿Qué les parece? La religión artística. Eso cunde ahora. La gente va en pos de la religión artística. Los individuos en Hollywood han convertido a individuos llenos de droga y de depravación y de muchos problemas en dioses para mucha gente. ¿Sí o no? Porque todavía en nuestra sociedad eso existe. Hay deportistas que son llamados dioses, ¿sí o no? Eso es la religión artística. Y hay gente que se reúne los domingos o durante la semana para adorar a esos dioses. Y son capaces hasta de pelearse y dar su vida por ellos. Mientras estaba allí en la Universidad Complutense en Madrid, estaba llegando una vez en la noche al lugar donde me quedaba, donde estaba viviendo, y el que estaba vigilando el área me dice: ¿ya te diste cuenta lo que está pasando aquí? En ese momento el Real Madrid estaba pagando
muchos millones de dólares por los servicios de Zinedine Zidane, bien recuerdo. Y él dice, no puedo entender cómo en mi país, en esta ciudad, tenemos gente luchando cada día, caminando, viendo cómo corre para conseguir el metro en su trabajo cada día, pero son socios del Real Madrid para pagarle esos millones a este individuo que viene a jugar aquí. Y yo pensé, bueno, así es la vida. Porque hasta yo mismo fui a ver un partido ahí al Real Madrid. Pero note usted, al Bernabéu, perdón, partido del Real Madrid. Pero note usted, esa es la religión artística que todavía existe. Y es religión. No le llame deporte, religión. En este país es una religión, en cualquier lugar se vuelve una religión. Es más, compite con los asuntos espirituales de las personas. Así es. ¿Cuántos aquí son aficionados de la selección mexicana? Levante su mano. Si estuviera jugando en este momento la selección mexicana contra Brasil, sería una tentación enorme para no estar viendo el partido, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Muy bien, es normal. Lo que le estoy tratando de hacer mi caso, ¿verdad? De la religión artística. Entonces existe también la religión espiritual. Aquella en la que uno trasciende o sale de uno. Y uno sabe que hay otra dimensión en el ser humano que debe cultivarse. Y es esa faceta espiritual. Y uno quiere alcanzar a un creador que no lo mira. Y yo de esa religión hablaré justamente esta noche también. Pero ¿cuáles son las únicas dos religiones en el mundo? Esos son los elementos en el ser humano que lo llevan en el ambiente religioso. Lo animista, la admiración por el arte o la devoción espiritual. Pero ¿qué en sí son las dos religiones? Las dos religiones son la religión del Creador y la religión de la criatura. Cuando yo practico la religión de la criatura, la religión determinada por la criatura, yo pienso que en mi religión yo debo buscar a Dios. Cuando yo practico una religión determinada por el Creador, entonces yo pienso que el Creador me está buscando. ¿Nota la diferencia? Y esto es una línea muy delgada, aún dentro del cristianismo. Inclusive, como hablaré un poquito más tardecita aquí, que creemos nosotros que nosotros aceptamos a Cristo y de esa manera nos apropiamos de la salvación. Pero no es así. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que primero Cristo lo interviene a usted para que usted pueda aceptarlo a Él. Ya verá, yo lo voy a leer en la Biblia lo que dice. Pero nosotros no cultivamos eso. El predicador siempre le dice a usted que acepte a Cristo nada más y que sea el primer paso. Pero ese no es el primer paso. Yo se lo voy a leer. Y fue Jesús quien lo dijo. No lo dijo Pablo. Fue Jesús. Entonces la religión del Creador es la religión en la que Dios, el Creador, busca a la criatura para decirle lo que espera de Él, lo que está haciendo por Él, lo que está haciendo por ella. La religión de la criatura es el engrandecimiento de la criatura, dando pasos, queriendo subir para encontrarse con Dios. Esta religión es peligrosa. Es parecido al humanismo, la carrera de la enseñanza o la escuela filosófica en la que se basa la desesperación por conseguir más riquezas que existe en este país y en el mundo, en engrandecer al individuo. Entonces tenemos la religión de la criatura y la religión del Creador. Le llamo así porque en una el Creador determina las reglas, determina la estructura, determina los principios. Él es el que toma iniciativa para venir y encontrar a su criatura. En la otra, la criatura piensa de que el Creador está lejos y que lo va a encontrar y se lanza en una búsqueda, y en el proceso de búsqueda se enorgullece y se llena de vanidad creyendo de que Él está elevándose más y más y más. Es peligroso esto.
La persona que tiene una religión basada en la criatura cree justamente que cuando Jesús vuelva a la tierra, Él será como Jesús. Y que Jesús viene porque Él ya está listo, ya que es igual que Jesús y viene a entregarle el reino de los cielos porque Él se lo merece. El que vive de acuerdo a la religión del Criador, no. Él piensa que a medida que Jesús venga, se sentirá quizá más pecador y buscará más a Dios. Pero este Jesús vendrá y lo transformará, porque Él no puede ser por sí mismo igual a Dios. Jesús es su Salvador, no un ejemplo. Para el que practica la religión de la criatura, Jesús es un ejemplo que hay que imitar, porque un día podremos llegar a ser igual que Él. En el otro no. Jesús es el Salvador que viene a transformarlo, a rescatarlo, a llevarlo, a sostenerlo. Únicas dos religiones en el mundo: la religión de la criatura y la religión del Creador. La religión de Abel y la de Caín. En la de Abel, la persona aboga por los méritos. En la de Caín, la persona aboga por los méritos. En la religión de Abel, la persona va de acuerdo a la determinación de Dios. Yo lo llamo así: la religión de lo que yo quiero y la religión de lo que Dios quiere. La de Caín es la religión de lo que yo quiero. Yo soy religioso, yo te respeto, Dios, pero tú me respetarás a mí porque yo te voy a adorar como yo quiero adorarte. Y te lo voy a demostrar. En la otra es: Señor, yo no sé en verdad cómo he de agradarte, pero dime qué tú quieres de mí y yo te agradaré. Eso es la religión de Abel. Entonces hay dos religiones: la de Caín, la de yo quiero adorarte como me conviene y como me da la gana, y la religión de Abel: Señor, yo quiero adorarte como tú quieres que yo te adore. Dime qué es lo que quieres de mí. Existen, son las dos religiones en el mundo. La religión del egoísmo, en la que todo circula en torno a mí y todo ha de servirme, porque yo he de elevarme, he de servirme de los recursos que tengo al lado para poder prosperar y desarrollarme. Aún dentro de las iglesias hay personas que viven esta religión. Siempre son el herido en la parábola del buen samaritano. Nunca se ponen en los zapatos del buen samaritano. Siempre se ponen en los zapatos del necesitado, nunca de aquel que tiene algo que dar a otros que lo necesitan. Es la religión del egoísmo, del yo. Pero viene el otro que vive la religión de la abnegación y del servicio. Yo vivo para servir. Dios me ha hecho para poder entregarme en pos de otros. Por lo tanto, he de servir a otros. La religión del servicio. El cristianismo es la religión del Creador. El cristianismo es la religión del servicio. El cristianismo es la religión de Abel. Hay solamente dos religiones en el mundo. Aquella que se determina por el camino que estipula la criatura y aquella que se determina por el camino que está estipulado por el Creador. Jesús dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Él es el camino. Ahora, hermanos, ¿pero quién es Jesús? Somos cristianos por Jesús. ¿Quién es Jesús? Para la persona que tiene la religión de la criatura, cree que Jesús vino como cualquier otro hombre y que vivió como un estoico. El estoico es aquel individuo que desarrolla el poder de su voluntad y por el poder de su voluntad quiebra todas las barreras y alcanza todas las metas. Eso es lo que la gente piensa. El que practica la religión de la criatura. Pero el que practica la religión del Creador no. Piensa que Jesús vino como Adán
antes de pecar, no después de pecar. Para poder demostrar el plan de Dios al universo entero. Que lo que Dios creó, si se puede mantener en comunión con Él, puede vivir en comunión con Él y resistir todos los embates del mal o de Satanás. Así vivió Jesús. Ahora, yo no lo digo, lo dice la Biblia. En el libro de Gálatas, una carta que el apóstol San Pablo escribiera a la iglesia en Galacia, dice así, la palabra de Dios en el capítulo 4, versos 4 y 5. Mas venido el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo hecho de mujer, y esta es la palabra clave, hecho súbdito a la ley. A fin, súbdito a la ley, para que redimiese a los que estaban debajo de la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Tres cosas importantes. Vino como humano, nacido de mujer. 2, vino súbdito a la ley, así como Adán fue hecho súbdito a la ley. 3, para que redimiese al pecador a fin de darle la oportunidad de ser adoptado en la familia del cielo. Primero, Él viene como un ser humano. Es imposible para un ser humano explicar la encarnación. Tendríamos que estar más que Dios para explicar la encarnación. Y hermano, déjeme decirle que yo sí creo que Adán no podría explicar la encarnación aún antes de pecar. ¿Por qué? Porque la encarnación de Cristo es un acto del Creador. Eso sería un objeto de estudio por la eternidad. Nadie puede explicarlo. Vino por obra y gracia del Espíritu Santo. Así que yo ni siquiera me aventuro a estar elucubrando, imaginándome cosas en cuanto a eso. Vino hecho de mujer. Pero luego la Biblia dice que vino súbdito a la ley. En otras palabras, si en el jardín del Edén, en la presencia de Dios, Adán falla en la presencia de Dios. Este ser nacido de mujer, hecho súbdito a la ley, se mantiene en la presencia de Dios. Esa es la diferencia. Eso es lo que está diciendo. ¿Para qué? Si no se mantiene allí, no puede redimir a los que se han alejado de allí. Debe mantenerse allí para ser capaz de adoptar en la familia de Dios a aquellos que se han alejado de la familia de Dios. Ahora, es posible para un ser humano antes de Cristo o inclusive después de Cristo, nacido en la carne, sin esa obra del Espíritu Santo, llegar a vivir perfecto. Veamos lo que dice la Biblia. El mismo San Pablo, que es básicamente el que explica la doctrina del cristianismo a la humanidad a través de sus 14 libros en el Nuevo Testamento. En el libro de Romanos, capítulo 8, verso 3. Qué verso más lindo este y claro. Romanos, capítulo 8 y verso 3. Porque lo que era imposible a la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne. ¿Era posible para un individuo pecador obedecer a esa ley? ¿Sí o no? Dice ahí que era ¿cómo? Imposible por la naturaleza del pecado. ¿Se acuerdan que anoche les dije que si Dios hizo a Adán en esta esfera, pero al pecar Adán cayó aquí, se separó de Dios, de la esfera en que Dios lo creó? Él no puede subir allí, porque para subir ahí se necesita un acto del Creador, Si Él lo hace por sí solo, entonces Él tiene capacidad de creación. La salvación por obras es una estrategia del diablo para decirle al hombre que él tiene las mismas capacidades de Dios, y es la misma mentira que le dijo a Adán y a Eva en el jardín del Edén: seréis como dioses. Hay que tener mucho cuidado con esto.
La única manera de poder subir a ese estrado donde Dios creó al hombre es a través de Cristo Jesús, porque es el único que nunca se movió de allí. ¿Cómo lo sé yo? La Biblia dice en el libro de San Juan, capítulo 14 y verso 30. Jesús dijo a sus discípulos una verdad tan profunda que hemos nosotros de entenderla. Dijo él: ya no hablaré mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, mas no tiene nada en mí. Y se refería al diablo mismo. Jesús dijo que el diablo no tenía nada en él, porque él nunca falló, él nunca pecó. Y al no pecar se constituye en nuestro Salvador, porque podemos ir a él, porque él nos va a salvar. Todos los días podemos acudir a él. Este es el secreto de la salvación. ¿En qué religión quieres estar? ¿En la religión de la criatura o en la del Creador? Y ten cuidado, porque las iglesias están llenas de personas también que les gusta rendir culto a la criatura antes que a Dios. Ten cuidado de los sermones que escuchas, de los libros que lees. Filtra y entérate si se te está cultivando el culto, la religión determinada por la criatura o la religión determinada por el Creador. Si se te está repitiendo la canción del diablo de que eres como Dios, o se te está diciendo el mensaje del evangelio que te dice que eres pecador y que necesitas de Cristo Jesús, que necesitas un Salvador. Y ahora quiero declinar para terminar. Dije que en este asunto de la salvación no es que nosotros primero aceptamos a Dios. No, señores, eso no existe. De paso, no podemos aceptar a Dios, porque según la Biblia, cuando caemos nosotros de esa relación de unión con Dios y estamos en pecado, somos esclavos del pecado. Somos siervos del pecado. Un siervo no determina lo que se va a hacer, sino que su Señor determina lo que se hace. Y en este caso, el Señor sobre el pecador es el diablo mismo. Y el diablo determina lo que la persona hará. Quiere decir que Jesús tiene que liberarlo del diablo para que podamos nosotros aceptarlo a él. Eso es lo que Jesús enseñó. San Mateo capítulo 12. Note usted que en una semana es muy difícil explicar tantas cosas interesantes de la Biblia, ¿verdad? Pero algo se puede hacer. San Mateo capítulo 12, verso 28. Dice la palabra de Dios: y si por el Espíritu de Dios yo echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. En otras palabras, dice Jesús, cuando Él mira a la criatura y la mira sometida al diablo, Él, por lo tanto, echa al diablo de allí para que la criatura pueda tener libertad de decidir seguir con el diablo o aceptar a Jesús. Eso nos pasa a todos, ricos, pobres, intelectuales y no intelectuales, a todos. Dios hace su obra primero, y ese es el acto maravilloso de salvación, que en su gran amor nos libera a todos, al pecador más empedernido o quien fuere, al criminal más horrendo, a quien sea. Él le libera del diablo para que tengamos la oportunidad de decidirnos por Cristo o por el diablo. De otra manera, Dios sería injusto y no actuaría de acuerdo a nuestra necesidad. Si Adán tuvo esa oportunidad, ¿por qué nosotros no? Porque cuando Adán pecó, él sí tenía libertad para decidir por Dios o por el diablo. Pero una vez que nacimos nosotros en pecado, somos esclavos del pecado y no podemos decidir si no nos liberan del diablo. Jesús está diciendo eso. Si yo,
por el Espíritu de Dios hecho fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. No quiere decir que ya estamos en el reino. Quiere decir que nosotros podemos decidir entrar en el reino de los cielos. Ha llegado a nosotros el reino, no nosotros llegamos al reino. ¿Comprendimos? Voy a repetir. Jesús no está diciendo que cuando Él echa al demonio, automáticamente nos metió al reino. No, no. Jesús ha dicho que ha llegado a nuestro alcance el reino de Dios. Dependerá qué nosotros hacemos. Y luego sigue explicando Mateo el discurso de Jesús en los versos 43 al 45 del mismo capítulo. Y mire cómo lo explica Mateo, el discurso de Jesús. Versos 43 al 45. Cuando el espíritu inmundo, ese demonio que el Señor saca de nosotros, cuando el espíritu inmundo ha salido del hombre, anda por lugares secos buscando reposo y no lo halla. Entonces dice, me volveré a mi casa de donde salí. Y cuando viene, la halla desocupada, barrida y adornada. Entonces va y toma consigo otros 7 espíritus peores que él, y entrados moran allí. Y son peores las cosas últimas del tal hombre que las primeras. Así también acontecerá a esta generación mala. Dios echa el demonio de nosotros. Y el demonio anda por allí. No puede tomarnos a la fuerza, porque el Señor nos ha liberado. Pero si nosotros lo invitamos, Él entrará. Y nosotros estamos allí para decidirnos por Cristo o regresar con el demonio. ¿Y qué dice la Escritura que pasa cuando no nos decidimos por Cristo? Dice que el demonio va y toma otros 7 espíritus. Otros 7 espíritus. Otros 7 más él son ¿cuántos espíritus? 8. El 8 en la Biblia es un símbolo de victoria. ¿Cuántas personas se salvaron del diluvio? 8. El rey victorioso de Israel fue David. De los hijos de Isaí, ¿qué número era David entre los hijos? El 8. ¿No es interesante esto? ¿Sabía usted que hay 8 escritores del Nuevo Testamento? ¿Sabía usted que Jesús fue circuncidado a qué día? Al 8º día. ¿Y sabía usted que el nombre Jesús en griego, Jesús en griego, tiene un equivalente numérico de 888? Por supuesto que hay más 8 en el Nuevo Testamento y en el Apocalipsis. Cuando el diablo se da cuenta que nosotros no ocupamos nuestro corazón con Cristo, él viene entonces y va a asegurarse de que allí estaremos dominados por él. Y el postrer estado será peor que el primero. Oh hermanos, cuando tenemos reuniones como esta que nos invita a reflexionar, vale la pena tomar las decisiones correctas. Tal como le dije ayer, esta semana tendría que ser una semana de celebración, de aprendizaje y de qué cosa, de decisiones. Decisiones. Y hemos de decidirnos por Cristo. Hemos de aprovechar el tiempo, cada momento, porque esta es la hora. En el mismo libro de Romanos, ahí cerca en el capítulo 14, tenía San Mateo. Quiero terminar con este versículo precioso de Romanos. Romanos capítulo 14, y me parece que es el verso 6, no estoy seguro, pero ya lo confirmaremos. Es a la inversa. Es Romanos capítulo 6, verso 14. Romanos 6, 14. Si les dije mal, les dije el orden equivocado. Romanos capítulo 6, verso 14. Qué lindo versículo. Porque el pecado, dice la Escritura, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Qué quiere decir esto? Déjeme decirle, hermanos, y yo explicaré el asunto de pecado mañana en el tema de estamos siendo salvados. Tengo una explicación amplia de esto. Es el tema que es el corazón del mensaje de esta semana. Mañana estoy siendo salvado.
el pecado no se enseñoreará de vosotros. El estar en este estado alejado de Dios no me hará que esté ahí para siempre. Yo tendré una opción de escapar de aquí. Eso es lo que dice. Cuando estoy bajo la ley me condena porque yo no estoy donde debía estar, ¿no es cierto? Pero dice la Biblia que en la gracia de Cristo no hay razón para sentirme condenado, porque hay alguien, como lo vimos anoche, que me toma de la mano y que me lleva de regreso al Edén. Así es que no hay razón para vivir condenado. Ya no estoy bajo esa condición de pecado, sino que puedo estar en la gracia. Como pecador, una sentencia de muerte pende sobre mí. Pero cuando vengo a Cristo, una promesa de vida eterna es la que me aguarda. Hermanos, ¿cuál es la religión suya? ¿La de la criatura o la del Creador? Somos cristianos y hemos de venir a Jesús. Cuando venimos a Jesús, encontramos la salvación que necesitamos, porque somos nosotros más humanos cuando somos cristianos. Somos más humanos cuando somos cristianos. No es fácil cuando nos acostumbramos a nuestra vida, pero déjeme decirle que podemos irnos acostumbrando a estar cerca de Jesús, a estar cerca de Él. Quiero terminar con esta ilustración que me llamó la atención cuando la escuché. Un pastor que fue pastor en el Amazonas y fungía como enfermero atendiendo a los nativos de las diferentes regiones, fue invitado a cierta tribu. Él andaba en una lancha misionera con su esposa. Y cuando llegó a ese lugar, a esa aldea, lo recibió el cacique con su prometida. Él pensó que la prometida del cacique iba a ser una señorita, pero era una niña de quizás unos 7 u 8 años. Se sorprendió. Era costumbre en esa aldea que el hombre podía elegir a su pareja desde que era una niña, pero tenía que cuidarla hasta que ella estuviera en la condición de ser esposa. Debía protegerla, cuidarla en todo. Interesante, ¿no es cierto? Así que cuando supo que esta niña era la prometida del cacique, la esposa de el pastor se encargó de hablar con ella, y obviamente que no hablarían de cosas de matrimonios ni de responsabilidades de una ama de casa o de esposa o de madre, sino de otras cosas, me imagino. El pastor habló con el cacique, y mientras que él hablaba con el cacique, la niña miraba un pañuelo que tenía la esposa del pastor aquí en el cuello. La señora, al darse cuenta de eso, se quitó el pañuelo y se lo entregó a la niña y le dijo que se lo daba como un regalo. El cacique estaba viendo de lejos lo que estaba pasando. Cuando la niña recibió aquel regalo y que le gustó tanto, con sus manitas frágiles levantó el pañuelo para mostrárselo al cacique, a su novio. Pero cuando se lo estaba mostrando, el viento le arrebató el pañuelo y cayó al río. Y tan pronto el pañuelo cayó al río, el cacique corrió y se lanzó al río. El pastor quedó asombrado. Pasaron horas y no regresaba. Ustedes saben que los ríos tienen esas corrientes borrascosas, feas. Al cabo de un largo rato, horas, el cacique regresó maltratado. Ahí traía el pañuelo. El pastor le dijo: este pañuelo no vale mucho, pudiéramos haber conseguido otro para ella. Él dijo: no, este pañuelo vale mucho, es el pañuelo de mi prometida. Y yo prometí proteger a ella y todo lo de ella. Así que le entregó el pañuelo a su prometida. Amigos y hermanos, eso es lo que hace Dios por nosotros, ¿no es cierto? Él pudo haber creado otros seres humanos. Él pudo haber creado otros seres, si está creando continuamente, ¿sí o no? Pero Él dice: este es mi hijo, yo iré a rescatarlo.
y vino a este mundo a sufrir todo tipo de vejaciones para que nosotros pudiéramos subir y estar con Él. ¿Queremos ir de regreso al hogar? Podríamos decir esta noche: Padre Dios, estoy pensando en ti. Ya no soy el mismo de ayer. Cantemos esa primera estrofa de ese canto y el coro. ¿Me lo pueden poner, por favor? Padre Dios, estoy pensando en ti. Y yo les invito a estar de pie para que oremos inmediatamente después de cantar esta estrofa. Muy bien. Padre Dios, estoy pensando en ti. Padre Dios, estoy pensando en ti. Ya no soy el mismo de ayer, pero sé, me reconocerás. Padre Dios, hoy me acordé de ti. Buen Señor, decido regresar, porque sé que tú estarás allí. Veo hoy lo que antes no entendí. No estaré más lejos del hogar. No queremos estar más tiempo lejos del hogar, ¿no es cierto? ¿Cuál es su nombre, caballero? Juan José. ¿Puede venir al frente, Juan José, por favor? Venga aquí conmigo. Juan José, todos queremos definitivamente regresar al hogar, ¿no es cierto? Todos queremos estar de regreso. Sube aquí conmigo. Juan José quiere representarnos a todos y ponernos delante de Dios diciéndole: Señor, aquí venimos. Ya no queremos estar lejos del hogar y queremos vivir la religión del Creador. Para que usted nos despide en esa oración, ¿me parece? ¿Sí? Oramos. Amante Padre Celestial, gracias por la vida que nos da hasta hoy en día. Gracias por este buen siervo que ha traído hoy en día un buen entendimiento a nuestras mentes. Pedimos buena sabiduría para esta semana, que podamos entender. Y gracias por las personas que pones en mi camino de una u otra manera, Padre. Amén. Bendice a cada hermano que está aquí, que saliendo a la puerta lucha sus batallas. Amén. Y que sea el que quiera entender, que entienda a quién quiere servir, Padre. Amén. Gracias por cuidarnos, bendícenos hoy, mañana y siempre. En Jesús, amén. Gracias, Juan José. Dios le bendiga muchísimo. Hermanos, Dios les bendiga muchísimo. Mañana tenemos el tema que se llama ¿Estoy siendo salvado? Ese es el tema de mañana. Y la reflexión que siempre viene antes y el tiempo de preguntas. Esperamos que no nos los perdamos. Saldremos en orden si es que no hay más indicaciones. Solamente queremos recordarle a los amigos que nos acompañaron esta noche que en la salida tenemos libros para ustedes. Por favor, acuérdense de agarrar un libro para que lo pueda leer en su hogar. Buenas noches y quedamos despedidos. De esta manera, queridos amigos y hermanos, estamos llegando a la clausura de esta primera noche de transmisión desde aquí de la Iglesia Adventista de Spring Branch. Pues ha sido un tema muy interesante, ¿verdad? Así que la invitación vamos a dejar abierta para que a partir del día de mañana, a partir de las 7:30 hora de Houston, 6:30 hora de Guatemala, vamos a regresar de nuevamente aquí con nuestra señal desde la Iglesia Adventista de Spring Branch en Houston, Texas. También queremos agradecer la sintonía de cada una de las personas que nos estuvieron sintonizando desde su amable hogar. Así que pues queremos decirles, para que tal vez los que nos han sintonizado un poquito tarde, esta transmisión estamos llevando a cabo, es nuestra primera noche de transmisión desde la Iglesia Adventista de Spring Branch. Y pues toda esta semana estaremos transmitiendo noche a noche la hermosa palabra de nuestro Señor. Y así que hágase una cita con nosotros a partir del día de mañana. Si por alguna razón usted se perdió el tema de esta noche y le gustaría sintonizar de nuevamente, escuchar el tema que estuvo trazando a través del siervo del Señor en esta noche, puede buscar a través de Conexión Juvenil TV o también de Orión Estéreo Guatemala.
a través de la página de Facebook, y a partir de mañana pues también estará disponible en la página de YouTube. Y de nuevamente pues usted puede compartir el tema de esta hermosa noche que ha sido impartida. Así que esto ha sido todo por hoy. Vamos a retornar nuestra señal hasta Estudios Centrales allá en la ciudad prócer de Totonicapán, para que pues la radio siga con su programación regular a través del 102.7 FM y también el 96.5. Queremos agradecer entonces una vez más la transmisión de esta noche, así que nos esperamos hasta el día de mañana.